Muy buenas noches, profesor, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer sobre lo que vendría a ser el trabajo final de macroeconomía y política económica, que en esta oportunidad, quien les habla, Walter Champitas, les va a hablar sobre el resumen. Esto es básicamente sobre el paper llamado Interconexiones bancarias y riesgo de liquidez sistémico en el Perú. Bien, en resumen, el documento analiza cómo las interrelaciones entre instituciones financieras pueden generar o amplificar riesgos de liquidez dentro del sistema financiero peruano. Ahora, este estudio propone un nuevo indicador de riesgo sistémico de liquidez, diseñado específicamente para el mercado peruano, el cual permite identificar qué entidades son más relevantes para la estabilidad del sistema en un caso de shock. En moneda extranjera prácticamente no existió riesgo sistémico significativo y mayor profundidad del mercado interbancario, y las medidas prudenciales implementadas por el BCR y la SBS han fortalecido la resiliencia del sistema. Por último, el estudio concluye que el indicador desarrollado puede ser útil para los supervisores financieros y resalta que en el Perú el riesgo por interconexión no necesariamente depende del tamaño de la entidad, sino de su rol en el flujo de fondeo. Muy bien, continuando con la exposición, mi nombre es Nicole Rosemary Guamán Moreno y vamos a explicar primero lo que es el riesgo sistémico. Es la posibilidad de que un shock financiero que afecta a una sola entidad termine impactando a todo el sistema financiero. Este riesgo tiene dos dimensiones. La temporal, que se relaciona con cómo los riesgos se van acumulando en el tiempo, y la transversal, que explica cómo la caída de una entidad puede amplificar los efectos de una crisis. Para identificar qué instituciones podrían generar este tipo de impacto, el Comité de Basilea usa criterios como el tamaño, la interconectividad, la sustituibilidad y la complejidad. Como segundo lugar, tenemos también la interconexión bancaria, que se refiere a la red de préstamos y relaciones entre instituciones financieras. Antes, el análisis se centraba en el riesgo de crédito, es decir, en qué pasaría si un banco no cumplía con el pago. Pero, sin embargo, estudios más recientes destacan que el riesgo también puede surgir por el lado del fondeo. Cuando una entidad retiene liquidez, puede generar escasez para otras. Esto significa que la interconexión puede mejorar la estabilidad del sistema, pero también puede convertirse en un canal de contagio si los choques son muy grandes. Finalmente tenemos el caso del Perú. El documento que hemos analizado muestra que el mercado interbancario funciona como un mecanismo clave para distribuir liquidez entre las entidades. Por eso, si una institución deja de prestar en un día determinado, otras pueden terminar con saldos negativos en su cuenta corriente del Banco Central, generando una cadena de restricciones de liquidez. Por eso es que este análisis demuestra que entender la interconexión bancaria es fundamental para evaluar la resiliencia del mercado financiero y anticipar también posibles riesgos. Doy pase a mi compañero para continuar la exposición. Mi nombre es Lisbeth Iparraguirre y yo voy a hablar sobre el mercado interbancario peruano y su evolución. Empezando por el punto de funcionamiento básico del mercado interbancario. Los bancos no siempre tienen exactamente el dinero que necesitan cada día. Algunos tienen sobrantes y otros déficit. El mercado interbancario permite equilibrar estas diferencias mediante préstamos de muy corto plazo, generalmente de un día. Ahora vamos con el punto de intervención del BCRP para regular la liquidez. El Banco Central observa continuamente la oferta y demanda de dinero entre bancos. Si detecta desbalance, interviene prestando o retirando liquidez para que la tasa interbancaria se mantenga estable y alineada a la política monetaria. Ahora vamos con la expansión y diversificación del mercado. Con los años, más instituciones empezaron a participar. Para los años del 2016 y 2018 ya se podían identificar varios grupos y de identidades conectadas. Ahora vamos por el punto de riesgo por dependencia de pocas entidades, de los años 2005 al 2006. Cuando solo algunos bancos participan de manera frecuente, el sistema depende demasiado de ellos. Si uno falla, puede generar efectos negativos para otros, aumentando el riesgo sistémico. Y como último punto,
está la mayor estabilidad actual del mercado interbancario. Hoy el mercado peruano está mejor preparado ante shocks, al haber más participantes y reglas más sólidas. Gracias. Solo continuando con la exposición, en cuanto al riesgo de liquidez sistémico, en el contexto del análisis tenemos al mercado interbancario que conecta a las entidades financieras mediante préstamos de corto plazo. La liquidez de un banco depende no solo de su gestión interna, sino también de la red bancaria. Asimismo, un shock de liquidez puede propagarse rápidamente por la interconexión entre bancos. Y además, un documento propone evaluar la liquidez desde un enfoque sistémico. En cuanto al objetivo del indicador, nos permite medir la vulnerabilidad sistémica ante shocks de liquidez, identificar bancos críticos para la estabilidad financiera y complementar los indicadores tradicionales de liquidez individual. En cuanto al indicador propuesto, tenemos a elementos considerados como las exposiciones bilaterales en el mercado interbancario, al grado de interconexión y posición de cada banco en la red y la dependencia de financiamiento interbancario de corto plazo. Además, en cuanto a metodología, tenemos la simulación de escenarios de estrés donde un banco no cumple con sus pagos, evaluación del efecto contagio sobre otras entidades y la medición de la capacidad del sistema para absorber el shock. Y los resultados e implicancias de la política económica tendríamos como principales resultados el riesgo de liquidez sistémico, que no es uniforme entre bancos. Además, se concentra en entidades altamente interconectadas y el rol del banco en la red es más relevante que su tamaño. Asimismo, el riesgo disminuye conforme se profundiza el mercado interbancario. En cuanto a implicancias de política económica, tendríamos que refuerza el enfoque macroprudencial de la supervisión financiera, permite identificar bancos sistémicamente relevantes y apoya medidas preventivas del Banco Central de Reserva del Perú y la SBS. Además, contribuye a preservar la estabilidad del sistema financiero. Para finalizar, podemos concluir que el mercado interbancario peruano ha evolucionado de manera significativa, pasando de una estructura concentrada en pocas entidades a un sistema más diversificado. Este cambio ha permitido reducir la dependencia entre los bancos y fortalecer la capacidad del sistema financiero para enfrentar problemas de liquidez de corto plazo. Asimismo, el rol del Banco Central de la Reserva del Perú ha sido clave, ya que su intervención ha contribuido a mantener la estabilidad de la tasa interbancaria y a garantizar un adecuado nivel de liquidez en el sistema. Por otro lado, el análisis de riesgo de liquidez sistémico muestra que no todas las entidades enfrentan el mismo nivel de riesgo, sino que este depende de su grado de interconexión dentro del mercado interbancario. Algunas instituciones cumplen un rol más importante en la transmisión de liquidez, por lo que los problemas que enfrenten pueden generar efectos de contagio. Sin embargo, este riesgo se ha reducido con el tiempo, gracias a una regulación más sólida y una mayor supervisión. En conjunto, el estudio resalta la importancia de analizar la liquidez desde una perspectiva sistémica, lo que permite comprender mejor los riesgos del sistema financiero y prevenir posibles escenarios de inestabilidad. Con esto, damos por finalizada nuestra exposición y muchas gracias por su atención.